Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de estructura de datos. En la clase de hoy vamos a terminar ya con el contenido que tiene que ver con árboles, ¿ok? Vamos a repasar un poquitito lo que hablamos de los árboles B. Dijimos que es un tipo de árbol ya que es como más ancho que el árbol binario, porque en cada nodo puedo tener varios datos y puedo tener más de dos hijos, ¿cierto? Por lo tanto, puede crecer horizontalmente, mientras que el árbol binario crece más como vertical. Entonces, para un árbol binario que quizás tiene una altura de, no sé, una altura igual a 20, quizás eso yo puedo guardarlo en un árbol B de mucha menor altura, quizás de una altura 5 o 4, entonces me permite buscar mucho más rápido y también se utilizaba mucho, dijimos, porque en, en nuestros computadores sucede mucho que en lugar de pasar de dato en dato, se pasan bloques de datos. ¿Ok? Sobre todo cuando yo estoy pasando algo del disco duro a la memoria, se pasa un bloque de datos, no se pasa el número 5 y después la variable 7, no, sino que se pasa una dirección de memoria. Cuando yo le pido una dirección de memoria, lo que hace el sistema operativo es que me da esa dirección y las que están alrededor. Porque fíjense que cuando nosotros programamos, muy probablemente cuando pedimos una dirección, después vamos a pedir la siguiente. Eso ahí hay una probabilidad alta de que pase eso. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros iteramos. Y cuando iteramos, muy probablemente estamos iterando sobre un arreglo. Y todo lo que está en el arreglo hay una cosa detrás de la otra. ¿Ya? Por supuesto, hay otras veces que no, hay otras veces que cuando yo llamo un dato no tengo por qué llamar al vecino. Pero como pasa tan a menudo, el sistema operativo cuando me da un dato, me da como no solamente el dato que le pedí, sino los vecinos. Entonces me da un bloque de información y lo subo a la memoria RAM. Y así no tiene que estar el sistema pidiendo todo el rato datos al disco duro. ¿Ya? Entonces dijimos que hacer algo así, es decir, almacenar los datos en un árbol binario, esto dificultaba el pedir datos en bloques porque cada nodo tiene un solo dato. Ya, cada nodo no va a tener más de un dato. Y es por esto que aparecen los árboles B. Y dijimos que precisamente las bases de datos, los sistemas de base de datos por detrás están implementados con árboles B. El sistema operativo, los sistemas de fichero, igual están implementados con árboles B. A ver, no es que sean árboles B exactamente como estos, son variantes ya que cada empresa lo hace a su manera. Por ejemplo, el árbol que se ocupa para el Extended 4 y para el Extended 32 parece que el FAT 32 también son como formatos que son públicos, ¿ya? Son públicos. Pero por ejemplo el NTFS, ¿ya? El NTFS que es como el de Windows, no es público. Pero igual hay gente que sabe un poco cómo funciona porque ha hecho como ingeniería inversa. ¿Ok? Pero si ustedes buscan así como el funcionamiento de NTFS, no hay como ninguna guía oficial que lo describa. Sino que hay como personas que han hecho ingeniería inversa y han visto cómo funciona por debajo y más o menos tienen una idea de lo que hay en cada nodo, a dónde apuntan. Pero hay otras cosas que están como reservados y no se sabe para qué se utiliza. ¿Ya? Porque Windows no ha sido abierto con este formato. Y no hay como... no es open source. No es como el FAT32 y como otros tipos de formatos. ¿Ok? Entonces muchas veces cuando hay compañías externas que implementan el NTFS es como que lo implementan a su manera. ¿Ya? Haciendo como la ingeniería inversa y eso. Entonces, pero eso, pero son variantes más que nada de árboles B. Precisamente por eso, para que yo pueda sacar bloques de información. Entonces dijimos que un árbol B, ¿no? Tiene que cumplir estas condiciones. Bueno, primero tiene que ser un árbol de búsqueda multisenda. Multisenda porque puede tener más de dos hijos y de búsqueda porque cuando yo me voy por un hijo, ese hijo tiene que ser mayor que lo que está a la izquierda y menor que lo que está a la derecha. ¿Ok? Eso tiene que cumplirse siempre y por eso es de búsqueda. Es como el mismo concepto del árbol binario, pero del árbol binario de búsqueda, pero ahora con más hijos. Dijimos que la raíz tiene que tener al menos dos hijos, no puedo tener una raíz con un solo hijo, y todos los nodos distintos al nodo de la raíz y a las hojas, es decir, los que están en el medio, tienen como mínimo m entre dos hijos, donde m es la máxima cantidad de hijos que puede tener. ¿Ok? Y todas las hojas están al mismo nivel. No puede haber una hoja más abajo, una hoja más arriba. Entonces, si tenemos eso, entonces podemos decir que mi árbol es un árbol B.
Ok, entonces hablamos de que esto es un árbol B, por ejemplo. Dijimos que en el peor de los casos el árbol B siempre va a estar la mitad de lleno. Es decir, cuando más vacío puede estar, va a estar a la mitad de la capacidad. Nunca va a tener menos de la mitad de llena. ¿Ya? Siempre va a estar o la mitad o más. Entonces hablamos de la inserción. Aquí voy a ir rápido recapitulando un poco porque eso lo vimos la semana pasada en la última clase. Ya dijimos que aquí tenemos la cantidad máxima de hijos, la cantidad mínima es SM entre 2, pero redondeando siempre hacia arriba. ¿Ok? Es decir, si esto fuera 3 sería M entre 2 1,5, entonces redondeando hacia arriba sería 2. ¿Ya? Entonces la cantidad máxima de claves siempre va a ser la misma cantidad máxima de hijos pero menos 1. Y la cantidad mínima de hijos tiene que ser, mínima de claves, perdón, tiene que ser la cantidad mínima de hijos menos 1, siempre. ¿Ya? Y con estos 4 valores yo voy a ir chequeando siempre cuando vaya insertando y eliminando que se cumplan las condiciones. Es decir, que no tenga más de 4 hijos un nodo o que no tenga menos de 2, ¿ya? Y que no tenga más de 3 claves o menos de una clave. ¿Ya? Entonces con estos números ya yo voy ahí chequeando de que se van cumpliendo las condiciones y si no se cumple alguna condición hay que hacer una redistribución, las cosas que habíamos visto. ¿Ya? Entonces esos 4 valores es lo primero que hay que calcular siempre en base al M que yo tenga. M, recuerden que es la cantidad máxima de hijos que puede tener un árbol. Yo puedo tener un M igual a 50. ¿Ya? Y es un árbol multisenda que puede tener hasta 50 hijos cada nodo. Entonces, aquí estamos, la cantidad máxima de hijos 4, la cantidad máxima de claves, que son los datos que almacena el nodo 3, siempre es 1 menos que la cantidad de hijos. Y acá igual, la cantidad mínima de hijos 2 y la cantidad de claves siempre es 1 menos que la cantidad de hijos. Ya, entonces ahí vimos ejemplos de inserción, aquí podemos insertar sin problema, 60 lo insertamos, siempre cuando voy insertando en un nodo tiene que quedar ordenado, ya, entonces el 1 se inserta aquí al principio y dijimos ahora si quiero insertar algo, iría ahí pero se me llena el nodo, ok, se me llena el nodo, entonces ahí ocurre un overflow, cuando ocurre un overflow yo pongo todos los datos que tiene ese nodo donde yo quiero insertar y además el dato que quiero insertar justo en el orden que le corresponde y busco el dato que está en el medio. En este caso, como son una cantidad de pares de valores, no hay ninguno justo en el medio, entonces puedo tomar el de la izquierda. O el de la derecha igual, es irrelevante. ¿Ok? Ahí puedo tomar, pero bueno, para que a todos nos quede igual y para que podamos después chequear de que estamos haciendo bien las cosas, vamos a tomar siempre, si no hay ninguno justo al medio, vamos a tomar siempre el de la izquierda. De los dos que están en el medio, el de la izquierda. ¿Ok? En este caso sería el 30. Entonces, subo el 30 y bajo un hijo que tiene al 1 y otro hijo que tiene al 50 y al 60, que es lo que está a la derecha. ¿Ok? Es decir, subo el 30 y esto lo bajo como hijo izquierdo y esto como hijo derecho. Y me quedaría así. ¿Ya? Y eso ocurre cuando hay un overflow. Ahora, ojo. Ocurrió eso porque no tenía padre. Ya, este no tenía padre, entonces cuando subió el 30 no tenía dónde subir, por lo tanto se creó un nuevo nodo. Pero recuerden que si tiene un padre, cuando yo digo subir el 30, muy probablemente si el nodo de arriba tiene espacio, va a subir como parte del nodo de arriba. No es que se va a crear un nodo nuevo todas las veces. Ya, entonces ahí sigo insertando el 25. Acá siempre se inserta en las hojas. Ojo, en los árboles B siempre se inserta en las hojas. Ya, en este caso el 25 acá. Ahí está. El 20 iría acá en esta parte. El 73 iría acá. Y ahora cuando voy a insertar otra cosa más, ahí hay otro overflow. Porque el 63 es mayor que el 30, entonces le correspondería acá, justo después del 60. Pero ahí ya no cabe nadie más. Ya tengo las 3 claves máximas llenas. Entonces, como tengo las 3 claves máximas llenas, aquí pongo el 63, ¿cierto? Aquí pongo el 63 y justo el número que está en el medio es el 60. ¿Ya? Por lo tanto, voy a hacer lo mismo que antes, es decir, dividir esto. Como no me caben 4 valores acá, lo que hago es que lo divido, subo el 60. Ahora el padre, si tiene espacio,
Por lo tanto, el 60 va a subir aquí, en el espacio que le corresponde. Si hubieran más valores, si hubiera un 30 y aquí hubiera un 80, por ejemplo, entonces el 60 subiría entre el 30 y el 80. Pero como no hay más valores, entonces 60 sube aquí al lado del 30, que es donde le corresponde. Recuerden que en un nodo, en los nodos, siempre todo tiene que estar ordenado. Fíjense, 1, 20, 25, 50, 60, 73. No puede estar 73, después 50 y después 60. Ya entonces, como yo subo el 60, tiene que ser ordenado, entonces va después del 30. Y el 50 este quedaría como hijo izquierdo, justo donde está este nodo, y como hijo derecho, ahí hay que crear un nuevo nodo con el 63 y el 73. ¿Ya? Así más que nada. Esto es recordando, por eso estoy pasando rápido. Esto lo vimos en la clase pasada. Viene el 7, hay otro overflow. Fíjense, porque el 7 es menor que el 30, debería ir acá entre el 1 y el 20. Como hay un overflow, pongo todos los valores que deberían ir en ese nodo, subo el 7. Fíjense que el 7 cuando sube es menor que el 30, por lo tanto tiene que quedar como primer nodo. Y el 1 tiene que quedar como el hijo izquierdo del 7 y el 20 y el 25 como hijo derecho del 7. Ya, algo así. Le subo el 101, perfecto, no hay ningún problema porque lo puedo insertar. Fíjense que todo el rato trato de insertar en las hojas. Cuando único se inserta algo más arriba es porque hubo un overflow y subió. Pero siempre se inserta en las hojas. Ya, 101. Ahora viene el 150, mayor que, es decir, primero evalúo este nodo, es mayor que el 60. Me voy para acá y aquí tendría que insertarlo al final, pero este nodo ya está lleno. Ok, entonces hay un overflow, subo el 73, pero fíjense que cuando subo el 73, este nodo donde tengo que subirlo igual está lleno. Por lo tanto sería 7, 30, 60 y 73, que es el que estoy subiendo. Ya, tengo que hacer otro overflow, ahora subo el 30 y como no tiene padre, entonces se crea un nodo nuevo con solamente el 30, así como está acá. El 7 como hijo derecho e izquierdo del 30, el 60 y el 73 como hijo derecho, ya. Y aquí el 73 que yo subí, ¿cierto? Que lo subí para acá, entonces el 63 tiene que estar como hijo izquierdo y el 101 y 150 tienen que estar como hijo derecho. ¿Ya? Y eso lo habíamos visto hasta la clase pasada. Todo eso lo habíamos visto, estaba repasando un poco. Ahora lo que vamos a ver es la eliminación. ¿Acá alguna duda que les haya quedado con la inserción? Esto, como les digo, lo vimos en la última clase, pero ahí les refresqué un poco por si. Ok, bacán. Entonces, seguimos. Y ya. Entonces, más que nada, esto de la eliminación es como el último contenido que va a ir a la cátedra. ¿Ok? Ya después de la eliminación, lo que les voy a mostrar es para que ustedes vean las variantes que pueden haber sobre árboles B. Es decir, lo que se hace. De hecho, vamos a ver el árbol B+, que el B+ es el que se ocupa como tal para las bases de datos, los sistemas de ficheros y esas cosas. Ya, que es una variante de árbol B. Pero como tal, para que ustedes vean las variantes, no voy a hacer mucho hincapié en la inserción ni en la eliminación. Pero para que vean las variantes, las utilidades y como los cambios que se le pueden hacer a una estructura como esta, ya en caso de que en algún momento lo necesite. Entonces, eliminación, vamos a decir que para m igual 5, hasta ahora estábamos trabajando con m igual 4, ¿ya? Entonces vamos a decir que vamos a trabajar con m igual 5, calculamos los mismos 4 valores de antes, pero ahora con un nuevo m, ¿ok? Pero son los mismos 4, la cantidad de máxima de hijos, la mínima, la cantidad máxima de claves y la mínima cantidad de claves. Ok, listo. Entonces tenemos, como m es igual 5, yo puedo tener esto como máximo en un nodo y esto como mínimo. No puedo tener menos que esto. Ojo, en la hoja sí. En la hoja no, en la raíz, perdón. En la raíz sí, en la raíz puedo tener un solo valor sin problema. Ya, pero yo me refiero a los nodos que hay más abajo. Ya. Por ejemplo, acá. Esto es un árbol con m igual 5. Ya, esto está bien. Esta es la mínima cantidad de hijos que puede tener. Ya menos que esto no puedo tener si m vale 5. ¿Ya? Fíjense, para eso me sirve esos valores que calculé. Para saber de verdad si algún nodo de esto tiene 2 hijos, por ejemplo, ya no podría ser un árbol un árbol B, perdón. ¿Por qué? Porque la mínima cantidad de hijos, si m es igual 5, la mínima cantidad de hijos que puede tener es 3. ¿Ok? Entonces esos valores me sirven a mí para chequear si en realidad es un árbol B o no. Ya, esto es un árbol B. Estamos bien, porque la hoja sí, sigo con la hoja. La raíz
puede tener, sí, una clave y dos hijos sin importar si el m es 50. Pero solo la raíz. ¿Ya? Entonces, veamos. Si yo elimino, por ejemplo, si elimino la j, no hay ningún problema. Se elimina y entonces la k y la l ya quedarían aquí al principio. Es decir, sería KL y dos espacios en blanco. Ahí no hay problema con eliminar la J, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mínima cantidad de claves es 2. Y si yo elimino la J, este nodo de donde saqué la J sigue teniendo 2. No hay ningún problema. ¿Ya? Esto es cuando yo elimino en las hojas. Si yo elimino en las hojas y tengo más claves que la mínima cantidad que necesito, yo puedo eliminar y listo. No hay ningún problema. Ahora, ¿qué sucede si yo no elimino en las hojas? Si yo no elimino en las hojas, yo estoy eliminando un valor que tiene hijos. ¿Ok? Entonces, como tiene hijo, probablemente... es decir, no puedo dejar ese espacio en blanco. Porque, por ejemplo, si yo elimino... Aunque aquí hayan 3 valores, que es más que el mínimo, y yo elimino el valor de acá, yo no puedo dejar un hijo colgando sin ningún padre acá. No puedo hacer eso. ¿Ya? Donde único yo puedo eliminar elementos así como eliminé la J es en las hojas. Porque como no tiene hijos, no es que van a quedarse hijos ahí colgando ni nada. Entonces, en las hojas sí puedo eliminar así. Pero cuando yo elimino arriba, sea en la raíz o en algún nodo interno, lo que tengo que hacer es subir su sucesor inmediato. ¿Cuál es el sucesor inmediato? El sucesor inmediato es el mínimo de todos los que son mayores que él. ¿Ok? Y eso lo habíamos hablado ya cuando hablábamos de árboles binarios, árboles de búsqueda binarios, ¿cierto? Cuando yo quería hallar el mínimo en un árbol, lo que tengo que hacer todo el rato es moverme hacia la izquierda, en un árbol de búsqueda. Y cuando quiero hallar el máximo, tengo que moverme todo el rato hacia la derecha. Entonces, si yo quiero hallar el mínimo de todos los que son mayores que m, ¿cuáles son los mayores que m? Los que son mayores que m son los que están a su derecha, es decir, este subárbol de acá, son los mayores que m. Entonces, si yo quiero el mínimo de ellos, tengo que, desde m, moverme uno hacia la derecha y después moverme todo a la izquierda que yo pueda. ¿Ya? Y eso me va a dar el mínimo valor. En este caso es n. Entonces, este n lo subo. ¿Por qué el sucesor inmediato? Porque si yo subo el sucesor inmediato, fíjense que el sucesor inmediato va a ser mayor que todo lo que hay a la izquierda y va a ser menor que todo lo que hay a la derecha. ¿Ya? Entonces eso me permite que se siga cumpliendo la condición de árbol binario de búsqueda. Binario no, de árbol de búsqueda. ¿Ok? Entonces por eso. Porque por ejemplo, si yo subiera la O, ya la O es mayor que todo lo que hay a la izquierda, pero no es menor que todo lo que hay a la derecha porque está la N. ¿Entiendes? Entonces no se cumpliría eso. Entonces tengo que subir de todos los que hay a la derecha el menor de todos. Para que todo lo que hay a la derecha sea mayor que él. Y bueno, y por definición, como él está a la derecha, todo lo que hay a la izquierda ya es menor que él. Y por eso se sube el sucesor inmediato. Entonces esto es otro caso de eliminación. Ahora, fíjense que yo aquí en las hojas puede ser que yo quiera eliminar un nodo, ya, que yo quiera eliminar un elemento, pero fíjense que si elimino un elemento acá, no es como antes que yo tenía 3 elementos, elimino uno y me quedan 2, que es el mínimo que puedo tener, ¿no? Aquí cuando elimino un elemento me quedo con 1, que es menos del mínimo. Por lo tanto, como es menos del mínimo, tengo que hacer algo. Ya no me puedo quedar con una hoja que tenga un único elemento, porque la mínima cantidad de claves que puede tener es 2, por los numeritos que calculé al principio, ¿cierto? Entonces esto se le llama underflow. ¿Ok? El overflow es cuando tú tienes una sobrecarga, tienes más de los elementos que puedes almacenar. Y un underflow es cuando tienes menos de los elementos que debes almacenar. ¿Ok? Que estás por debajo de la cantidad mínima de claves. Ese es el underflow. Si los overflow ocurren más que nada cuando yo estoy insertando. Y los underflow ocurren cuando yo estoy eliminando. ¿Ok? Entonces aquí hay un underflow. Tengo que solucionar esto de alguna manera. Una manera de solucionarlo es con lo que se llama la redistribución. ¿Qué es lo que me dice la redistribución? Yo miro al hermano derecho y digo, ¿tú tienes algún valor que me puedas pasar porque te sobra? ¿Ya? Y si lo tienes, dámelo. ¿Ok? Si mi hermano derecho no lo tiene, le pregunto al izquierdo.
Oye, hermano izquierdo, ¿tú tienes algún valor que me puedas pasar? ¿No lo tiene? Bueno, fue nomás. Y entonces voy a tener que hacer otra cosa. Ya, entonces, lo que pasa es que, claro, si él tiene un hermano para darme, si él tiene un hermano, no, tiene un dato para darme, ese dato yo tomo, por ejemplo, si es el hijo derecho, si es el hermano derecho, perdón, yo tomo el mínimo de todos los valores, lo subo y el que está como separador lo bajo. ¿Ya? Y si es el izquierdo, yo tomo el máximo de todos los valores, lo subo y el que está como separador lo bajo. Eso lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Por ejemplo acá, si yo elimino el 41, ¿ya? Fíjense que el hermano derecho tiene, al que yo le pregunto siempre primero, ojo con esto, siempre va a ser al hermano derecho. ¿Ok? Entonces, el hermano derecho tiene 3 datos y lo mínimo que puede tener es 2, por lo tanto él fácilmente me puede pasar un dato y yo solucionar mi problema. Entonces, si es el hermano derecho, yo tengo que tomar el menor de todos sus datos, subirlo para acá como separador y bajar el separador para acá. ¿Ya? Y bajar el separador para acá, como ven acá, ¿no ves? Se bajó el separador y el dato que me pasó mi hermano derecho lo subí. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, supongamos que el hermano derecho no tuviera nada para darme, pero mi hermano izquierdo sí. Yo primero le pregunto al hermano derecho. Ya, si él no tiene, voy al izquierdo. Y si el izquierdo tiene y le sobran datos, ya, yo tomo el mayor. ¿Por qué yo aquí tomo el menor y por qué aquí tomo el mayor? Porque recuerden que cuando yo lo subo, tiene que ser mayor que todo lo que está a la izquierda y menor que todo lo que está a la derecha. Igual cuando subo el de acá. Entonces, si yo subiera 77, sería mayor que lo que hay a la derecha y no me cumpliría eso. Por lo tanto, cuando subo de acá, tengo que subir el menor. Y cuando subo de acá, tengo que subir el mayor. En este caso, subo el 22 y bajo el 30. ¿Ya? Pero eso es solo en el caso de que el hermano derecho no tenga para pasarme un dato. ¿Ok? Suponiendo que aquí tuviera solamente 75 y 76, no tuviera 77. ¿Ya? Yo subo el 22 y bajo el 30 acá. Y aquí dejo 30-40. Y esa es la redistribución, más que nada. Recapitulemos. Vimos varias cosas de la eliminación. Si yo elimino algo en una hoja, ¿ya? Y lo puedo eliminar sin que se deje de cumplir ninguna opción, lo elimino de la hoja y listo. Ahora, si yo quiero eliminar algo interno, yo tengo que subir su sucesor inmediato. ¿Ok? Es decir, del hijo derecho, el menor de todos. En este caso el n, lo subo. Y me quedaría así. Ahora, ojo, fíjense que cuando yo subí el n, aquí no quedó ningún underflow. Pero puede ser que cuando yo sube el n, aquí me quede un underflow. Porque tenía solamente 2 elementos. ¿Ya? Entonces el underflow hay que solucionarlo de la misma manera que vimos anteriormente. Es decir, a veces hay que como que combinar las cosas. Eliminar algo interno, sube, después aquí abajo me queda un underflow, veo si hay una redistribución. Si no hay redistribución hay que hacer otra cosa que vamos a ver ahora. ¿Ya? Pero básicamente así es como va funcionando esto. ¿Ya? En este caso el R, bueno, ahí está el underflow. Dijimos que una manera de solucionar el underflow es redistribuyendo, pero hay veces que no voy a poder redistribuir, como esto que están viendo acá. Por ejemplo, si yo elimino acá el 40, no tengo manera de redistribuir, porque le digo a mi hermano derecho, oye, ¿tienes algo que te sobre que me pases? Y mi hermano derecho va a decir, mira, tengo 2 datos y lo mínimo que puedo tener son 2 datos, así que no te puedo pasar nada, lo siento. Ah, ya no importa, déjame preguntarle al hermano izquierdo. Oye, ¿tienes algo que me pase? Mi hermano izquierdo me va a decir, mira, no tengo nada que pasarte, el mínimo que puedo tener son 2 y tengo 2. Ok, entonces hay que buscar otra solución. Y la solución se llama mezcla. Siempre la redistribución es la primera que hay que buscar, porque es la menos costosa. Ahora, si no se puede hacer una redistribución, va a haber que hacer una mezcla. Y entonces la mezcla, ¿qué es lo que hace? La mezcla toma el nodo del problema, es decir, el nodo donde ocurrió el underflow, toma el dato que hay ahí, en este caso sería el 70, porque ya el 40 lo eliminé, el 70, toma el dato del separador, que en este caso sería el 75, y toma el dato del hermano derecho, ¿ya? Y todos esos datos los junta, ¿ok? Los junta, y ahora van a formar un único nodo, y van a hacer esto que ustedes ven acá,
¿Ya? Básicamente esa es la mezcla. Cuando yo tengo un underflow en un nodo, lo que yo hago es que yo tomo el separador de él, el derecho, y el hermano derecho. ¿Ya? Y eso lo junto y van a formar un nuevo nodo. Ojo, si a la derecha de 75 hubiera algo más, hubieran más datos, esos datos se corren un lugar hacia la izquierda. ¿Ya? Al igual que todos los hijos se correrían un lugar hacia la izquierda porque estos dos hijos se fusionarían de alguna manera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si elimino R acá, se redistribuye. ¿Qué creen ustedes? ¿Ahí se puede redistribuir o hay que hacer una mezcla? ¿Redistribución o mezcla? ¿Qué creen ustedes ahí? Redistribución, ¿cierto? Muy bien. Sí, porque el hermano derecho... Ok, muy bien. El hermano derecho tiene para darme un valor. Tiene 3 valores, por lo tanto, tiene para darme un valor. ¿Qué valor me pasa el hermano derecho? ¿Qué valor me pasa el hermano derecho? V. Muy bien. Es decir, tiene que ser el menor de todos. V. Lo pasa, pero sube como separador y bájate. ¿Ok? Bájate. O la letra T baja. ¿Ok? Entonces, ya, quedaría así. Si yo elimino la R, quedaría así. Ojo, porque esto fácilmente puede ser un ejercicio de prueba. Como hicieron en la prueba corta, ¿se acuerdan en el heap? Que les decía, inserte esto, elimine un elemento, elimine otro. Igual se puede pedir en un AVL, se puede pedir en un árbol B. Entonces, ojo con este tipo de ejercicio. Ahora, si yo elimino B está en una hoja. Ok, hasta ahí estamos bien. Ahí se puede hacer redistribución. Ahí se puede hacer redistribución con B. No, cierto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí me gusta. A ver. Y... ¿Qué hay que hacer en este caso? Mezcla. Exacto. Exacto. Una mezcla. Entonces, a ver, hay que hacer una mezcla. Mezclo. ¿Qué letras? ¿Qué letras se mezclan? ¿Qué letras se mezclan? Sí, podría entrar, podría entrar. Es decir, la inserción y la eliminación podría entrar, sí. Pero este es como el último contenido ya que entraría. Lo que yo les voy a hablar al final de la clase no entra, pero es súper importante que vean eso. ACD, muy bien. Es decir, ACD, fíjense que ahora formarían un nodo, ¿ya? Formarían un nodo juntitos. ¿Qué pasó aquí? Ya, mezcla ACD, muy bien. Formarían un nodo juntitos. Y fíjense que estos dos hijos se fusionan y la F pasa para acá adelante. Y ahora este hijo pasa aquí a estar de hijo derecho de la F. ¿Eso es un árbol B? Con m igual 5. ¿Es un árbol B o hay alguna condición que no cumple? Pensemos un poquitito. El F no cumple con el mínimo de 2, exactamente. Muy bien. Es decir, el F, fíjense que como yo tengo m igual 5, por eso es que es importante calcular estos 4 numeritos al inicio. ¿Ok? Porque si ustedes tienen esos 4 numeritos, bueno, aquí no los tenemos anotados, pero si ustedes están haciendo esto, esos 4 numeritos los dejan anotados como arribita, en algún lugar,
y van chequeando todo el rato. Entonces, si tienen anotados esos números, se darán cuenta que la mínima cantidad de hijos que puede tener cualquier nodo interno es 3. Y la mínima cantidad de claves que puede tener cualquier nodo que no sea la raíz tiene que ser 2. ¿Ok? Entonces esto tiene una sola clave y tiene solo 2 hijos. Por lo tanto, esto no cumple un árbol B para m igual 5. Entonces, ¿se les ocurre qué podemos hacer ahí para solucionar este problema? Es bien parecido a lo que hemos hecho hasta ahora, lo que ahora no estamos en las hojas. Piensen un poquitito. Es interesante, ¿no? Es decir, tengo esto, pucha, ¿qué puedo hacer para ayudar a este señor que está acá? ¿Se les ocurre algo? A ver, los ayudo un poco. A ver, ¿puedo escribir con el mouse? Olvídense de esta parte de abajo. ¿Qué pasa si esas dos fueran las hojas? ¿Ya? Porque yo creo que lo que les está haciendo dudar es que tenemos estas hojas. Imagínense que el árbol llega hasta ahí nomás. ¿Cómo solucionamos ese problema en este árbol? Imagínense que llegue hasta ahí. Que este nodo donde está F es una hoja y este nodo donde está Q y V es otra hoja. ¿Cómo solucionamos ese problema? Vamos, yo sé que ustedes pueden. Confío en que pueden. Fíjense. Muevan las neuronas. No es tan complicado. A lo mejor están bloqueados, pero no es tan complicado. ¿Cómo soluciono esto? ¿Aquí qué hay? ¿Qué hay acá? Eliminar N y subir V. A ver, no, pero no podemos, no estamos eliminando nada. Ojo, no estamos eliminando nada. Es decir, ya lo que queríamos eliminar, ya lo eliminamos. Ahora, lo que sucedió fue que cuando solucioné el underflow, me quedó este problema acá. Este problema es un underflow también, po. Estoy escribiendo con el mouse. Por eso es un underflow también, po. Si lo pensamos es un underflow, ¿cómo lo solucionamos? Sin eliminar nada, es decir, con los datos que tenemos. Con las estrategias que hemos visto, no hay que inventar nada nuevo. Lo que hemos visto ahora en esta última parte de la clase. ¿Cómo solucionamos eso? Con una mezcla, exacto. Esto es lo que pasa, que como no era una hoja, les puede causar confusión. Pero ojo, la mezcla y la redistribución se puede hacer en cualquier nivel del árbol. No tiene por qué ser solamente en las hojas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un underflow en este nivel, yo le pregunto a su hermano derecho, oye, ¿tienes algo para darme? Y el hermano derecho me va a decir, oye, no tengo nada para darte porque tengo 2 que es el mínimo. Ah, ok. Voy a mi hermano izquierdo. No tengo hermano izquierdo. Por lo tanto, no, tampoco tiene nada para darme. ¿Ya? Entonces, si no puedo redistribuir, mezclo. Muy bien, Matías. Ahí mezclo. Entonces, ¿en qué consiste la mezcla? Tomo la F, la N, la Q, la Q y la V. ¿Ok? Y eso me va a formar un nodo ahora. Y entonces va a ser el nodo raíz. Porque estos tres se van a fusionar. Ya. Más que nada eso. Entonces ahí no se puede redistribuir exacto porque la F, el hermano no tiene nada para pasarle. Entonces hay que mezclar FNQV
ya el que tiene el problema, el nodo con el problema, el separador y el hermano derecho, y ahora forman este nuevo nodo. Ojo, estos dos hijos de F son estos dos que están acá, y estos tres hijos que están entre Q y V son estos mismos que están acá. Fíjense que la N quedó aquí como en el medio. Ya. Y básicamente esa es la inserción, la eliminación, perdón. Ya. Ya chicos, entonces hasta acá esto es lo que va a la prueba. Ok, es decir, todo lo que vimos de árboles, de recorridos de árboles, heap, ¿qué otra cosa vimos? AVL, árboles binarios de búsqueda, árboles enhebrados, vimos también árboles B, ok. Entonces, eso es todo lo que puede ir a la prueba. ¿Ya? Ahora les voy a hablar de estas variantes también, porque son variantes como súper importantes que se ocupan muchísimo. De hecho, se ocupan más que los árboles B, pero los árboles B son como la base. Para entender esto otro hay que entender los árboles B. Entonces, por eso es importante que manejen bien el tema de los árboles B. ¿Ok? Pero estos en realidad se ocupan más. De hecho, el que vamos a ver después se ocupa mucho más. A ver, el árbol B, la dificultad que tiene fundamentalmente es que... déjame ver si puedo poner el puntero normal. La principal dificultad que tiene es que muchas veces... A ver, Tomás me pregunta, ¿en la prueba se puede pedir el árbol completo o paso a paso? A ver, en la prueba corta igual se pidió paso a paso. Pero les daban, claro, les daban un árbol inicial. Pero igual había que hacer paso a paso. No era que había que dar el árbol final como quedaba, sino que había que dar paso a paso. De hecho, cada paso tenía un puntaje diferente. ¿Ya? Entonces... ya. Ya voy a subir ahí una cátedra. Pero como les digo, la cátedra de este año igual pueden haber cosas que no estén en la cátedra del año pasado. Así que aunque yo les suba alguna cátedra de años pasados y eso, tómenla como una referencia de las cosas que le pueden servir, es decir, como una referencia del nivel al que se les puede preguntar, pero no piensen de que van a hacer ejercicios similares con diferentes números porque no va a pasar eso y probablemente sean contenidos diferentes o si es el mismo contenido a lo mejor se pregunta de otra manera. No, pues no. No, sí, sí se pedía el paso a paso. Es decir, tampoco es como que lo hicieran completo, pero por ejemplo, en el HIP se les pedía, cuando tú insertas, por ejemplo, el 15, ¿ya? Fíjense que el HIP ustedes siempre tienen que insertar en la parte, en el último nivel, en la parte de más a la derecha. Entonces, ese HIP ustedes pintaban el 15 ahí donde tenían que insertarlo y después podían pintar el HIP de nuevo con el 15 ya cuando había subido en el árbol, por ejemplo. Bueno, si no subió ni nada, no tienen que pintar más nada. Pero ustedes saben que a veces ustedes insertan algo y tienen que hacer transformaciones en el árbol y subirlo. No es que vayan a pintar cada vez que sube el 15 de un nivel, pintarlo en cada nivel, no. Sino que donde se inserta en un principio y una vez que se terminan los cambios, ¿dónde termina? ¿Ok? Básicamente eso. No es que cada vez que vaya subiendo por un nivel... eh, yo lo trabajé en forma de array. ¿Y cómo lo hiciste en forma de array? Pero... Sí, bueno, es que... No sé, no he pensado eso porque en la pauta, claro, en la pauta estaba como un arreglo. Ahí tendría que hablarlo con el ayudante a ver cómo... cómo revisó esa parte. Pero no sé, en forma de array. Qué raro. Pero es complicado en forma de array. Claro, porque es que en realidad lo importante es como que entiendan el hip más allá que la raíz. Pero no sé en realidad la pauta cómo contemplará eso, porque en la pauta lo que se contempla es el trabajo con el hip como tal.
Sí, voy a subir todo, no se preocupe. Y sí, se pueden pedir cosas en C++ también, por supuesto. C++ es el lenguaje oficial del curso. De hecho, probablemente se les va a pedir algo en C++. Ya. Algo más, algo más. Ya. Entonces, básicamente eso. De todas maneras, si quieres, al final de la clase nos quedamos un momentito. Sí, sí, sé que es heap en forma de arreglo, pero no entiendo cómo insertaste al final del arreglo y después lo moviste. Se puede hacer, pero es como más complicado porque tienes que ver ya cuál es el padre que esté en la mitad, entonces es como que visualmente como que te puedes perder más fácil. Igual no estaba contemplado en la... Claro, exacto, te puedes perder súper fácil haciéndolo así. Pero no está contemplado en la cátedra, pero no sé, ahí si ves que te va mal por eso y lo hiciste bien, a ver si lo hiciste mal y no sé, y te perdiste al hacerlo de esa manera y te quedó mal la inserción, pucha, no hay mucho que hacer. Pero igual, si no, si lo llegaste a hacer bien, igual ahí, claro, deberías tener algunos puntos. Entonces, en dependencia de la nota que te dé el ayudante, ahí me dices, po, y lo podemos revisar entre los dos. Ok, entonces, vamos. A ver, lo que pasa con los árboles B es que muchas veces hay que estar haciendo redistribuciones, ¿ok? Es decir, cuando elimino que tengo un underflow, tengo que estar eliminando nodos y juntando los otros. Después cuando inserto y tengo un overflow, tengo que estar creando nuevos nodos, subiendo, etcétera, etcétera. Entonces, crear un nodo en memoria es una de las cosas más costosas que hay. Por lo tanto, hay que tratar de evitar eso. Hay que tratar de evitar la división lo más que se pueda. ¿Ya? Entonces, en realidad, lo que se hace acá es que cuando yo divido, ¿ya? En vez de dividir un nodo en dos, lo creo de una en tres nodos. Y así después tengo como más espacios libres para seguir trabajando y no tengo que estar constantemente dividiendo. ¿Ya? Es decir, es como lo diferente. Por ejemplo, esto aquí se calcula igual. Entonces, por ejemplo, redistribución, lo mismo que habíamos visto hasta ahora, pero ahora cuando yo redistribuyo, no es que subo este y bajo este, sino que trato de redistribuir de una manera que me queden balanceados los dos nodos. Porque fíjense que este nodo está como lleno y este está prácticamente vacío. Entonces aquí en vez de subir el 26 y bajar el 33, lo que trato de hacer es buscar el que está justo en el medio para subirlo, ¿ya? Y que me quede espacio en este nodo y en este otro también. ¿Ya? Porque si no, después cuando suba este y baje el 33, ¿ok? Se va a insertar el nodo que quiero insertar, que es el 24 acá, y va a estar lleno de nuevo. Entonces, cuando quiera insertar otro nodo, voy a tener que volver a hacer otra redistribución. Sin embargo, si yo subo el 24, ¿cierto? Y acá pongo el 26. Hago algo como esto. Bueno, aquí la redistribución. Aquí la redistribución no ayudó mucho, ¿no? Porque me llenó este también. Pero en algunos casos me va a pasar que me va a quedar espacios libres acá y acá. ¿Ok? Es como hacer esta variante de la redistribución, que es la que ocupa el B-Aster. El B-Aster ocupa esa variante de la redistribución. En vez de subir uno y bajar el separador, sube el que está justo al medio, ¿ya? Y todos los que son mayores que él los pone acá y todos los que son menores los pone acá, ¿ya? Y entonces eso hace que muchas veces me quede espacio en el hijo izquierdo y espacio en el hijo derecho. Y entonces después cuando vaya a insertar de nuevo, no voy a tener otro overflow ahí. Sin embargo, si yo no hago ese tipo de redistribución, voy a tener una probabilidad más grande de overflow. Y ahí va, porque cuando yo subo este y bajo, este va a seguir lleno. Después si vuelvo a insertar ahí, voy a subir, bajar y va a seguir lleno. Entonces, como que no estoy vaciando este nodo de ninguna manera. Y acá haciendo esta redistribución, sí le estoy como sacando presión a este nodo, distribuyendo todo de manera equitativa. Ya, y lo otro es que la división, ya, yo tengo esta división, que es cuando yo inserto algo, ¿cierto? Y fíjense que
lo que hacemos acá es como buscar un punto más o menos de 1/3, ¿ok? Y otro que sea como 2/3 para crear aquí 3 hijos, ¿ya? Y me crea 3 hijos donde aquí hay espacio, aquí hay espacio, aquí hay espacio. Y básicamente el BAfter lo que hace es eso, es como que trata de que a medida que voy insertando y solucionando los overflow, tratar como que los espacios que yo voy generando se generen de manera equitativa por todo el árbol. Para que haya más probabilidad de cuando me vuelvan a insertar algo, hay un espacio disponible donde insertarlo. ¿Ok? Porque en el B hay mucha más probabilidad de cuando yo quiero insertar algo ocurra un overflow. Acá, sin embargo, como yo estoy todo el tiempo redistribuyendo los espacios en blanco, ya ocurre menos a menudo el overflow. ¿Ya? Entonces eso es súper importante en el BAster. Más que nada es eso, en la inserción es como la división se ocupa esta otra estrategia y en la redistribución se ocupa esa formulita ahí que pone 1/3 en un árbol, el segundo tercio, perdón, en un hijo, el segundo tercio en otro hijo y el tercer tercio en otro hijo. Entonces básicamente eso. Y el BAster sí es como una estrategia completamente distinta, que esto es lo que ocupan las bases de datos para hacer el indexado y todas esas cosas. Que básicamente lo que pasa es que los nodos internos tienen solamente metadatos, no tienen los datos en sí. Y esto es lo que ocurre en los sistemas operativos y lo que ocurre en las bases de datos. Cuando ustedes tienen el árbol que sabe en qué dirección está cada dato, ese árbol no tiene, los nodos internos no tienen los datos en sí, sino que tienen información de a dónde tengo que ir moviéndome para encontrar el dato. Por ejemplo, si yo quiero un archivo que se llame casa, que está en el directorio hola, ya, él sabe, según su estructura de árbol, que, ok, lo que empieza con H va para acá, lo que va después dentro de este directorio está hacia acá, ok, por una estructura que tiene, bueno, igual tiene algunas variantes porque entra el concepto de directorio, entra el concepto de inodes, entran como nuevos conceptos, pero sobre la base de lo que plantea un BAster, ok, lo que ahora un sistema de ficheros ya introduce como nuevos conceptos específicos del problema que quiere solucionar el sistema de ficheros, ¿no? Pero esta es como la base que toma. Entonces, en las hojas es donde yo tengo como tal los datos. O no los datos, pero los punteros a los datos sí. ¿Ya? Y en los nodos internos, yo lo que voy a tener es como los metadatos, se podría decir. Es decir, como la información que yo tengo que seguir para encontrar algún dato. ¿Ok? Y eso es importante. Y lo otro súper interesante que tienen los árboles B+, es que cada nodo que está en la hoja, ya cuando yo termino de iterar por todos sus datos, hay un puntero a la siguiente hoja. ¿Ya? Entonces fíjense que como todos los datos están en las hojas, yo puedo iterar desde el menor de ellos hasta el mayor. ¿Ya? Y como cada nodo, ya, imagínense, ya, que esta hoja tenga un puntero hacia la siguiente y esta hoja tenga un puntero hacia la siguiente. Eso me da la ventaja de tratar las hojas como una lista enlazada. Entonces yo puedo ir por el menor elemento, el siguiente, después vengo al puntero y me muevo a la siguiente hoja, pam, pam, pam. Y como todos los datos están en las hojas, yo puedo iterar por todos los datos de menor a mayor en forma ordenada. ¿Ok? Y de hecho puedo iterar incluso por intervalos. Porque ahí sí yo quiero decir, oye, quiero iterar desde el 24 hasta el 43. Entonces yo busco el 24. 24 mayor que 22, me muevo para acá. 24, mira, está aquí. Ya lo encontré con una búsqueda. Tum, 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 lo encontré. Y ya yo sé que para los mayores que él tengo que iterar hacia adelante. Entonces 26, 33. Después me voy en el enlace. 37, 43. Ya, era hasta el 43. Y entonces ahí puedo buscar en un intervalo. ¿Ya? Esto es súper importante, sobre todo cuando yo quiero devolver bloques de información. Entonces, un BAster tiene dos partes, que es la parte de los índices, que la parte de los índices es todos los nodos menos las hojas, todos los nodos internos, incluyendo la raíz. ¿Ok? Entonces eso se comporta como un árbol B de toda la vida. Pero ojo, no va a tener los datos, sino que va a tener claves. ¿Ya? Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer un árbol BAster de estudiantes. Cada nodo no va a tener todos los datos de los estudiantes, sino que va a tener los root de determinados estudiantes quizás, porque a lo mejor yo quiero ordenarlos por root, ¿ok? Y entonces en cada árbol B+, yo voy a tener
en la parte del índice voy a tener solamente los root de los estudiantes. Entonces, si yo quiero buscar el estudiante que tiene determinado root, yo me voy moviendo. Ok, es mayor que este, menor que este, como hago en los árboles B. Ok, pero tengo que moverme hasta las hojas, porque en las hojas es donde van a estar los datos. Ok, entonces por eso es que dice que se comporta como un árbol B. Pero ojo, en esos nodos internos no van a estar los datos de los estudiantes, sino solamente los root o los ID, en dependencia de cómo yo quiero ordenar los estudiantes. ¿Ok? Y en los nodos hojas está el conjunto secuencia, ¿ya? El conjunto secuencia son los nodos hojas, que ahí es donde yo sí voy a tener los punteros a los datos. ¿Ya? Entonces, a partir del índice, yo puedo buscar un dato y ya lo encuentro en la hoja. Y están todos al mismo nivel, unidos por puntero en una lista lineal. Entonces sería un árbol B+, sería algo como esto. Todo esto, ojo, todo esto funciona como un árbol B de toda la vida. Yo puedo hacer overflow, underflow, todas esas cosas las puedo hacer. Ahora, acá arriba no hay ningún dato, sino que las claves. Por ejemplo, si yo digo, ok, quiero iterar desde el... Quiero iterar desde el 20 hasta el 42. Ok, entonces tengo que buscar primero el 20. Ojo, acá no está el 20 porque recuerden que todos los datos están en las hojas. Quiero iterar el 20. Voy, es menor que este, mayor que este. Entonces llegué a una hoja. Ya yo sé que el 20 está en esta hoja. Y como todo está ordenado en la hoja, llegué aquí al 20. Ya tengo el dato del 20. Ya, como aquí digo 20, puedo hablar de un root, puedo hablar de una clave, lo que sea. Entonces aquí llegué al 20. Tomo ese dato, lo proceso, voy al siguiente. En este nodo no hay más datos. Entonces, como hay un enlace al siguiente, me muevo para acá, 26, 30. Fíjense que todo el tiempo con estos enlaces me voy moviendo en manera ordenada. Aquí llega al 43, que es el máximo que yo quería. Listo. Y fíjense que pude procesar un intervalo de una manera súper óptima. Porque no tuve que estar subiendo con recursividad, nada. Simplemente busqué el dato. Cuando lo encontré, me fui por la lista lineal de sus hojas. ¿Ya? Y precisamente esto es lo que ocupa, bueno, se ocupa muchísimo. Por ejemplo, en Spotify, en iTunes y todas esas cosas, no sé si se han dado cuenta que las canciones ustedes pueden estar ordenándola por cantante, pueden estar ordenándola por el nombre de la canción, pueden estar ordenándola por 1000 cosas, ¿ya? Entonces, lo que sucede en todas estas plataformas es que tienen implementado un B+ por detrás, ¿ok? Fíjense que esta parte no se lleva casi espacio, es bien chiquitita. Lo que se lleva espacio es a donde apunta esta flechita verde. Que por ejemplo, en el caso de Spotify, a donde apunta esta flechita verde es un fichero que es un audio. Que eso es lo realmente pesado. Es decir, el nombre de la canción es un string cortito que no se lleva casi espacio. El nombre del cantante tampoco, la duración tampoco. Son metadatos que yo puedo guardarlos acá en estos nodos y no se van a llevar casi espacio. ¿Ok? Lo que realmente se va a llevar espacio es como el binario de la canción, el audio. Por lo tanto, ese audio yo lo dejo acá. Entonces yo puedo hacer acá, por ejemplo, un árbol que aquí tenga las duraciones. Ya que las claves estas sean las duraciones de las canciones. Entonces yo quiero buscar todas las canciones que sean entre 1 minuto y 5 minutos. Entonces aquí yo busco, ok, estas son las duraciones. 1 minuto es menor que este, mayor que este. Ah, ya, mira, aquí están todas las que están mayores que 1 minuto. Y me muevo tum, 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 hasta que llegue a una que tiene 5 minutos. Y ya ahí iteré por los... Perdón, iteré por los tiempos. Ahora, a lo mejor para esas mismas canciones, fíjense que estos son punteros a audios. Pero yo puedo tener varios árboles B+, ¿cierto? Que estén apuntando a los mismos audios. Y entonces para las mismas canciones puedo tener como un sistema de índices, que tengan los nombres de las canciones. Otro sistema de índices que tenga el nombre de los artistas, ¿cierto? Y entonces cuando yo quiera buscar un artista determinado, yo me muevo acá, yo digo, ok, el artista, no sé, Billie Eilish, ok, Billie Eilish, acá está. Ya, fíjense que es una búsqueda logarítmica, porque está todo en multisenda de búsqueda, etc. Billie Eilish, acá. Ok, entonces tengo aquí ordenado por artista. Entonces, si este es Billie Eilish, el siguiente también va a ser, el siguiente también, hasta que ya pase de Billie Eilish al siguiente artista, porque están ordenados alfabéticamente, ¿cierto? Y entonces ahí ya yo iteré por todas las canciones de ese artista. Entonces eso es súper útil para cualquier cosa que necesite indexado. Esto es como lo que más se ocupa para temas de indexado y todo eso. Sea sistemas de ficheros, bases de datos, muchas herramientas que ustedes ocupan probablemente tienen algo como esto por detrás, ¿ya?
Por ejemplo, hay herramientas incluso en C++. Ahora no me acuerdo, pero hay una herramienta en C++ que se ocupa harto, que es como una lista ordenada o algo así. Es una lista ordenada y ustedes trabajan como una lista ordenada normal, que es insertar, eliminar, y no saben cómo está implementado eso por detrás, y por detrás está implementado con un árbol balanceado. Y entonces a veces ustedes trabajan con estructuras de datos que ustedes dicen, ok, esto es una lista, y piensan que es como algo lineal, y no es algo lineal, a lo mejor es un árbol y está implementado con árboles por detrás, ¿ya? De hecho, la lista ordenada, si parece que es el sorted list de C++, está implementada con una cosa que se llama red black tree. Red black tree es como árbol rojo negro, es como otra estrategia para tener árboles binarios balanceados parecido a la VL, ¿ya? Lo que ocupa otra estrategia. Tiene como unos nodos que le llaman nodos negros, otros que le llaman nodos rojos, y ahí utiliza otras estrategias para mantener el árbol balanceado, ¿ya? Pero básicamente eso, es decir, este tema de árboles está mucho más en su vida de lo que ustedes imaginan, ¿ya? Lo que claro, a veces ustedes utilizan muchas de estas cosas sin saber que es un árbol. Utilizan, no sé, una lista, utilizan una interfase que les da, qué sé yo, acceso a ciertas cosas, pero por detrás está implementado con un árbol, ¿ok? Entonces, por eso es que los árboles son súper útiles. Entonces, este es el índice, este sería como donde están los datos, ¿ya? Entonces aquí, bueno, aquí les hablo un poco de la inserción, yo no voy a detenerme en eso, si les interesa ahí pueden ver después cómo se inserta, es con esta formulita acá, cómo se inserta datos. Eh, por ejemplo, esto sería un árbol B. Igual no es tan complicado, si ustedes entienden un árbol B, cómo funciona un árbol B, y después van aquí al árbol plus, B plus, lo único es que tienen que cumplir esto. Y fíjense que la L está acá arriba, pero está acá abajo también. ¿Ya? Y fíjense que la N no está en ningún lugar. Porque es que lo que está por encima de las hojas, es decir, en las hojas están todos los datos. Pero por encima de las hojas están como algunos metadatos que son como las marcas para yo saber que lo que está para acá es menor que este y lo que está para acá es mayor o igual que este. ¿Ok? Pero no es que todos los datos que están acá abajo estén en las hojas también, no. Sino que hay algunos de los datos, ni siquiera de los datos, de los metadatos que están en las hojas que también están acá arriba. Porque los que están acá arriba es como las marcas de hacia dónde tengo que moverme para encontrar el dato. Ya, a ver si se me queda algo. Aquí está, igual está la eliminación por si quieren echarle un vistazo. Bueno, hay una manera de fusionar datos. Y aquí hay ejemplos. Hay ejemplos de cómo funciona. Pero bueno, básicamente es eso, redistribuir, fusionar y nada. ¿Ya? El B+ y el B after lo que me interesa es que sepan de que existe y como las variantes y dónde se ocupan para que vean que de verdad se ocupan harto. Pero si entienden el B, el árbol B, después entender el B after y el B+ no debe ser tan complicado. Ok, entonces yo la clase la dejo hasta acá. Me quedo de todas maneras en la sala por si tienen alguna duda. Y nos estamos viendo. Chao, chao, que les vaya genial.